Así que los invito a que puedan ahí inclinar sus rostros y podamos en reverencia orar a nuestro buen Dios. Señor, queremos darte las gracias infinitas en esta noche. Ante todo queremos adorarte porque usted es un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que sus atributos hablan por sí solos, Señor. Gracias, Señor, por esta instancia, por este momento, Señor, en que podemos unirnos en un solo cuerpo, Señor, a través de estos medios tecnológicos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y los siervos que están unidos y hermanas en Cristo que están unidas, Señor, en un solo objetivo. Y este objetivo, Señor, es poder aprender de tu palabra, aprender del Espíritu Santo, cuál es la importancia de la predicación en estos tiempos y principalmente qué es la predicación expositiva, Señor. Oramos para que cada palabra, Señor, sea bendecida, cada pregunta, cada exposición sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los hermanos que aún no se han conectado y que tenemos la plena seguridad, Señor, que tienen todo ese deseo, Señor, de estar, pero quizás por algún motivo, Señor, de horario, de trabajo, Señor, no han podido estar. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a omitir hermano Daniel. Hay varios hermanos más que están uniéndose. ¿Hay más? No hay más. Voy a configurar esto para que para admitir, ya, para que no tenga que estar presionando el admitir. ¿Okay? Voy a compartir ahora la PPT. ¿Mm? ¿Se ve bien, sin problemas? Sí, señor, y se ve bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Lo primero que nosotros debemos decir es que este es un curso de 8 clases aproximadamente, 2 meses, donde nosotros vamos a sumergirnos en esta materia tan importante para los pastores y también para los predicadores, que es la homilética y la predicación expositiva. ¿Por qué predicación expositiva? Dirá usted, ¿por qué hablamos tanto de predicación expositiva? Bueno, este curso surge con un deseo innato de nuestro corazón, de que usted pueda predicar con precisión la palabra de Dios. Pues de esto depende la vida de la iglesia. Creemos firmemente que a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, como Pedro dice ahí en su carta que es una obligación de cada uno de nosotros, mayor es el beneficio que damos a la Iglesia Universal de Jesucristo. En estos tiempos, amados hermanos y siervos queridos, donde se ha dejado de lado la predicación bíblica y expositiva y se torna todo un montaje de espectáculo ante un supuesto mensaje de Dios a las multitudes. Escasea, creemos, en las iglesias la predicación expositiva. Nuestro objetivo, por lo tanto, es que cada vez haya más ministros apasionados por hablar de parte de Dios y delante de Dios, porque deberemos dar cuenta de la tarea a la que fuimos asignados ante el gran Rey. Es nuestro deseo, por lo tanto, como Instituto Bíblico, que a través de este curso usted pueda llevarse, usted pueda, te pueda llevarse herramientas valiosas para la predicación en su iglesia local y que pueda servirle en el ámbito de la predicación expositiva para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjese que siempre el objetivo de la predicación es darle la gloria a Dios. Y esperamos que usted vea en cada página, en cada exposición, el amor con que nos propusimos darle la gloria a Dios con este curso. Y usted mira, hermano Alejandro, ¿qué es la predicación expositiva? Solo le voy a mencionar algunas cosas porque esta clase es introductoria. Mire, la predicación expositiva es la manera más excelente de poder presentar el mensaje de Dios, pues se habla la verdad de Dios revelada tal y como está escrita, tratando no solamente el texto, sino el contexto, haciendo un ejercicio exegético
y homilético responsable del texto para presentar la verdad de Dios a la congregación. Esta predicación o este tipo de predicación expositiva es de mucho enriquecimiento, creemos, al abordar un libro versículo por versículo o siguiendo los distintos conceptos de hacer el libro en su exposición. La predicación expositiva es la comunicación directa de la palabra de Dios, dicen algunos. La autoridad tras la predicación no yace en el predicador, sino en el texto bíblico. ¿Les suena familiar? Muchas veces los predicadores tratan de sorprender, tratan de no expresar lo que el texto bíblico dice, sino que es lo que ellos creen que dice. Por eso en este curso, amados hermanos, vamos a aprender a hacer una exégesis bíblica, vamos a estudiar un par de textos bíblicos, de tal forma que usted aprenda cómo estudiar un texto bíblico y a la vez de esa perípora, que es un grupo de textos bíblicos, vamos a ordenar esos textos, la importancia de darle un tema a esa predicación, la importancia de buscar la idea central de ese texto o de esos textos y la importancia, amados hermanos, de dividir, ¿cierto?, esos textos bíblicos que usted en oración le ha pedido a Dios que le entregue para poder predicar a su iglesia. Y la importancia, amados hermanos, que en cada división de su sermón usted exponga con claridad, como decía, de manera responsable, lo que presenta el texto bíblico, que eso es la idea exegética. Y a la vez, una vez que usted ya tiene la idea exegética de cada texto, de cada división del sermón, usted pueda desarrollar la idea predicable. De tal forma, amados hermanos, que al final usted pueda contextualizar la verdad bíblica, lo que el autor quiso darle, la interpretación que el autor quiso darle a ese texto, la real contextualización, usted lo lleve a la iglesia local, diciendo, hermanos, así como Pablo dijo esto, de esta manera, el Espíritu Santo hoy día quiere enseñarnos lo que Pablo enseñó a la iglesia de Colosa, lo que Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso. Estoy tratando de que puedan entender la importancia de la predicación expositiva. Eso es como a manera de introducción. ¿Cuáles son los objetivos generales? Quiero saber, sí, esperen un segundo. Quiero, permítame un segundo, por favor. Que me están pidiendo el link. Ay, Dios mío. Ya. Por lo tanto, los objetivos generales de este estudio, amados hermanos, es entregar una herramienta útil y eficaz para la preparación de un mensaje homilético conforme a la necesidad contemporánea que hoy vive nuestra sociedad, particularmente las iglesias locales. Número 2, animar a los predicadores del Evangelio a recordar ciertos consejos prácticos que les ayudarán, ¿cierto?, a ser un buen expositor de su palabra. Y, en tercer objetivo, es la importancia de la predicación expositiva en estos tiempos. Entonces, como primera cosa, amados hermanos, el contenido de este curso, ustedes puedan saber cuál es el contenido de este curso. La introducción, ¿qué es la homilética? Un recorrido histórico de la homilética, los fundamentos teológicos de la homilética, la elaboración del bosquejo bíblico, qué es la introducción, qué es la ilustración, qué es una aplicación y qué es una conclusión. Por ejemplo, amados hermanos, del texto que en esta mañana leímos, vamos a extraer 3 ideas. Ahí lo que estoy haciendo es una frase de transición.
desde mi introducción a desarrollar el tema, amados hermanos, a manera de concluir, ¿qué estoy haciendo ahí? Diciéndole a la congregación que ya que expuse las divisiones del sermón, estoy concluyendo. Se da cuenta que cada parte del sermón tiene una importancia relevante para la correcta exposición, amados hermanos, de la predicación. Otro tema es los tipos de sermones y finalmente sermón expositivo, que ahí nos vamos a detener bastante tiempo. Introducción. El Dios que habla es el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra, dice Peter Adam, ¿cierto? Albert Mohler dice, la verdadera predicación comienza con esta confesión. Predicamos porque Dios ha hablado. De nada, hermanos, este texto bíblico que tengo ahí en pantalla dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos con su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, de Pablo le dice a Timoteo, que intes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Desarrollemos un poco esta idea. Amados hermanos, de nada sirve una cantidad de argumentos o técnicas para predicar si no me detengo en la oportunidad para recordarte que has sido llamado por Dios con este claro mandato, predicar la palabra. El carácter especial de la palabra de Dios hace que su proclamador no sea un pregonero común, sino un embajador de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Hay una razón por la cual es indispensable, creo yo, esta declaración de Pablo, con una enorme urgencia. Y eso lo responden los versículos que siguen del pasaje citado, el versículo 3, 4 y 5 de... Espera un segundo. Admitir. Ya dice. Eso después del versículo 2, Pablo da la respuesta en los versículos 3, 4, 5. Dice por qué es importante y por qué le encarece a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los versículos que siguen, que es el contexto, importante palabra, el contexto, el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le entrega el motivo a Timoteo por qué tenía que predicar la palabra, ¿cierto? ¿Por qué tenía que predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, porque vendrían tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina? Y lamentablemente en estos tiempos, amados hermanos, tenemos una cantidad tarde y noche. de predicadores que lamentablemente, sin ningún, diría yo, quizás con muy buena intención, y aquí yo no voy a juzgar intenciones, pero lamentablemente no predican la palabra en su contexto original. Toman un verso bíblico y se van del verso bíblico y no vuelven más al verso bíblico. Empiezan Hermano a contar. Alejandro. ¿Sí? Hermano Alejandro, te hay micrófono abierto, no se está distorsionando lo que dice. A ver, ya, lo cierro al tiro. Gracias, Daniel. Ya. Ya, ¿qué más? Ya, ahí sí.
Gracias, mi hermano Daniel. Entonces, decía que lamentablemente cuentan sus experiencias personales, pero jamás se dedican a exponer el texto bíblico. Hay una razón por la cual es indispensable entonces esta declaración de Pablo con una enorme urgencia, y es la que yo les decía, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando leo este pasaje, parece que el apóstol Pablo le hubiera dado esta sublime recomendación a Timoteo la semana pasada, debido a que eso es exactamente lo que vemos en nuestros tiempos actuales. Predicadores dando desde los púlpitos charlas motivacionales, distorsionando los textos bíblicos, hablando de esta famosa eh, eh, esta falsa doctrina del... Ay, Dios mío, me olvidé, me voy a acordar enseguida. Por lo tanto, y es por ello, amados hermanos, que en esta ocasión quiero llegar a este punto de que hoy mismo Dios nos está hablando a nosotros, a usted particularmente, ¿cierto? Porque me imagino que el interés suyo de estar en estas clases es porque queremos prepararnos para ser predicadores eficaces. Queremos disponernos en las manos del Señor para ser predicadores de la palabra. Mire, las veces que yo he tenido la oportunidad de subirme al púlpito, tiemblo, hermano. Cuando nuestro pastor Jorge me dice, hermano Alejandro, usted predica el próximo domingo, hermano, tiemblo. Tiemblo y usted no se imagina cómo tiemblo. Usted me puede decir, pero hermano Alejandro, ¿usted sabe preparar mensajes? Sí, técnicamente yo sé preparar mensajes, pero tiemblo ante la presencia del Señor, y cuando me subo a ese púlpito, las cañuelas de mis pies tiemblan aún más. Se me seca la boca. ¿Saben por qué? Porque debemos entender, amados hermanos, que el llamado a los ministros y el llamado a los predicadores lo ha hecho Dios. Y Pablo le dice, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En el fondo, Pablo le dice a Timoteo, Dios es testigo de que te estoy dando que prediques la palabra, por lo tanto, usted debe hacer el trabajo de preparar el mensaje toda la semana. No pararse un día domingo en la mañana, levantarse temprano y decir, ¿qué voy a predicar hoy día a la iglesia? Sino que su labor como tal tiene que comenzar el día lunes. El pastor Sujén Michelén dice que él cuando termina de predicar el día domingo, ya está pensando en qué va a predicar el próximo domingo, porque él ve la urgencia de predicar a la iglesia local la palabra de Dios. Si usted ha sido llamado al ministerio de la predicación, predica la palabra, dice Pablo, soportando las dificultades que le han de venir como consecuencia de ser un predicador. Mi amigo querido, pastor amado, hermano y hermana en Cristo, el apóstol dice que la gente no soportará esta sana enseñanza porque va en contra de sus caprichos personales. Y es por ello que, teniendo ese comezón en los oídos, se amontonarán maestros para que los endulcen el oído, lo cual no produce fe, debido a que la fe surge del oír la palabra correcta, como dice Romanos 10:17. Por lo tanto, debemos saber que no te harán falta las dificultades, pero es preferible proclamar correctamente el evangelio que predicar un evangelio adulterado. Todos hemos escuchado sermones que suenan más como una conferencia, los cuales alimentan la cabeza pero no el corazón. Todos hemos escuchado sermones planeados para producir una experiencia emocional que alimentan el corazón, pero no la cabeza. No obstante, la predicación bíblica informa la mente y compromete el corazón, otorgando el poder de transformar vidas. ¿Mediante qué? Por la gracia del Espíritu Santo. La predicación bíblica lleva la verdad desde el corazón del predicador al corazón de quien escucha, porque si en la medida que usted estudia el texto, su vida va a ser transformada. ¿Cuántas veces, amados hermanos, usted ha sido
exhortado por su propia predicación. Ese es el objetivo de la predicación, generar fe en las personas, llevar al convencimiento a los hermanos, llevar al convencimiento a la iglesia de que están en pecado. Eso es lo que busca la predicación, que usted sienta el remordimiento de que le está fallando al Señor. La predicación, hermano, eso es lo que busca, de que usted cada día sea mejor. Y sin temor usted tiene que hablar del pecado, de la ira, pero con unos buenos argumentos y no centrar su predicación en temas que sean solamente emocionales. Joel Becker señala sobre los predicadores dos cosas, que es apasionado y que es humilde. Así debe ser el predicador. Voy a tratar de explicar esto. John Becker, ¿cierto?, señala que los predicadores en sus sermones deben construir un puente para mostrar la verdad de Cristo que transforma las vidas, primero de los impíos, primero de los inconversos, y luego de quienes han sido elegidos, es decir, usted y yo, llamados y convertidos. John Beck señala que el predicador experimentará primero la pasión, es decir, un hombre de oración auténtico y un predicador que crece continuamente en su experiencia de Cristo, pero también en humildad, y es uno que tiene las prioridades de un ministerio bien establecidas, precisamente porque es un verdadero amante de Cristo en busca de la santidad y transmitir esta santidad por medio del mensaje de la predicación de manera recurrente. Finalmente, John Bert indica que la predicación es la proclamación de la palabra de Dios a las mentes, a los corazones y a las vidas de las personas que están escuchando. Los pastores, los ministros, los predicadores de una iglesia local necesitan estar fundados en la teología. A la mayoría de nosotros nos gustan los aspectos prácticos de la predicación, pero para entender, amados hermanos, lo que Dios demanda de nosotros, necesitamos entender su teología primero. Predicar es una tarea que demanda mucho esfuerzo y que puede llegar a ser abrumadora en muchos casos. Yo me he encontrado, siendo el día sábado 22 de la noche, y aún no entiendo el mensaje que Dios me entregó. Aún me cuesta, aunque tengo herramientas por doquier para poder aclarar mis dudas, pero me cuesta. Por lo tanto, amados hermanos, la labor del predicador es a veces abrumadora. Debemos dedicar horas y horas al estudio de las Escrituras para entender el significado del texto bíblico. Por lo tanto, debemos pasar unas cuantas horas más orando a Dios y pensando en la mejor manera de comunicar el mensaje de una forma más eficaz. ¿Qué es la homilética? Que es nuestro segundo punto de este objetivo del día de hoy. ¿Qué es la homilética? Bueno, originalmente tiene su raíz etimológica de la palabra griega homiletikos, que significa homilía, ¿cierto? No los vamos a variar con mucho tecnicismo, ¿cierto? Pero es un significado en su significado más amplio, es un razonamiento, plática que se hace para explicar al pueblo asuntos de religión, fe y doctrina. Eso significa la palabra homilética, que para algunos es el arte de predicar. Esta es su etimología. Y técnicamente hablando, la homilética es la ciencia, ojo, la ciencia porque tiene pasos, la ciencia tiene pasos, la ciencia de la homilética tiene pasos, que trata de la naturaleza, clasificación, análisis, construcción y composición del sermón. Por lo tanto, es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios, diría yo. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil
para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. Mientras mejor hagamos nuestra parte, amados hermanos, mejor nos usará el Señor. La homilética no puede sustituir, pero sí preparar y completar la acción del Espíritu Santo y acrecentar el valor y la calidad del mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo va a usarlo a usted, creo yo, por lo que yo veo en las Escrituras, cuando usted se ha preparado de manera responsable. Pero también debemos entender que hay siervos y hermanos que no se preparan, pero Dios, el Espíritu Santo, igual tiene misericordia de la iglesia local. Igual, cierto, el mensaje es bendecido, pero por misericordia. Pero un mensaje eficaz, profundo, va tomado de la mano de oración, preparación responsable. Imagínese ese mensaje, cómo lo usará el Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante en la historia de la homilética, cómo Jonathan Edwards, ¿cierto?, prepara un sermón, pecadores en manos de un Dios airado. Produjo un avivamiento en Australia. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es la homilética? Es el arte de predicar en cierta manera. ¿Qué dice Sproul, que es un teólogo que ya falleció, respecto a la predicación? Dice, el Espíritu debe acompañar la palabra con su poder. Todo lo que yo haga es inútil si el Espíritu no lo respalda. Mi misión, dice Sproul, consiste en ser todo lo preciso que pueda, lo que pueda en mi comprensión, pero no doy por hecho que nada de eso produzca un impacto. Depende del Espíritu, sin él carecerá de efecto. Fíjese que uno de los elementos más misteriosos de la predicación, amados hermanos, es sin duda uno de los más cruciales, la obra del Espíritu Santo en el acto de predicar. En ocasiones, los predicadores experimentamos una libertad inusual en el púlpito, ¿cierto? Las ideas brotan de nuestra mente a borbotones y estamos a veces realmente atrapados por el mensaje que intentamos proclamar. Sobre todo nos inunda un deseo genuino y ferviente de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y las almas que están escuchando de nuestros oyentes edificadas y bendecidas. Esperemos un segundo, hermanos amados. Algunos lo llaman unción, libertad en el Espíritu. ¿Qué otra cosa podemos decir de ese momento? Su presencia especial, ¿cierto? Pero sin importar la nomenclatura que usemos, el punto es que esa obra del Espíritu en nosotros es uno de los aspectos cruciales para un ministerio eficaz de predicación, quiero decir, aunque también es uno de los más misteriosos. Permiso. Es que estaba con el calefactor aquí en la pieza de mi hijo, y la verdad es que hace un calor ahora tremendo. ¿Qué dice Merrill Abbey? ¿Cierto? La predicación es un acto divino humano en el cual los seres humanos, en su perdición, son llamados a un nuevo encuentro con la palabra de Dios a través de las palabras de un testigo convencido. ¿Y quién es ese testigo convencido? Usted, pues. Y aquí está la unión suya, divino-humano, que usted es el testigo convencido en primera instancia, y por eso que usted, como es un testigo convencido de que fue la palabra de Dios que a usted lo convirtió, ¿cierto? Usted tiene la necesidad, si siente el llamado al ministerio de la predicación, de ser un testigo convencido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice Merrill Hadley. ¿Qué dice Philip Brook? Predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos esenciales, verdad y personalidad. Predicar es la presentación de la verdad a través de la personalidad. Hermanos amados, el que convierta a las personas no es usted. ¿Han escuchado usted hablar
algunos hermanos. Yo entiendo que lo hacen de muy buena manera, con buena intención, pero lamentablemente están equivocados cuando dicen, me he ganado algunas almitas, ¿cierto? Usamos ese lenguaje coloquial, pero el que convierta a las personas no es usted. Usted y yo somos personas usadas responsablemente, ¿cierto?, en la predicación, para que a través del mensaje que predicamos, primero los inconversos reciban este mensaje y el Espíritu Santo pueda convencerlos, como lo hizo con Lidia, ahí en el capítulo 16 de los Hechos, cuando Pablo predica a un grupo de mujeres. ¿Y quién fue el que abrió el corazón a Lidia? No fue Pablo, sino que fue el Espíritu Santo que abrió el corazón de Lidia para entender lo que Pablo estaba predicando. Había más mujeres alrededor de Lidia, ¿sí o no? Entonces es una ilustración preciosísima, grandiosa, diría yo, de la importancia de la predicación y de someternos a la guía soberana del Espíritu Santo en la predicación. Su labor es prepararse responsablemente. Su labor no es cambiar a las personas, no es convertir a las personas. Su labor como ministro y como predicador es predicar la verdad desde Génesis a Apocalipsis y dejar que sea el Espíritu Santo que convierta a las personas. Por eso usted tiene que predicar todo el consejo de Dios para una iglesia local. Orlando Costa dice, la predicación es un acto dinámico en el cual Dios se dirige a los hombres y mujeres para confrontarlos con las profundas implicaciones de su obra redentora en Cristo. Dice que es un acto integral de la adoración pública de la iglesia. Es un acto escatológico, es decir, de hecho futuro, por cuanto atañe a los últimos tiempos. Y es el instrumento, dice Orlando Costa, es el instrumento por excelencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. Nadie se va a poder convertir a Cristo si no escucha la verdad del Evangelio, hermanos. El convertirse a Cristo no es a través de una oración que yo hago en un momento determinado. La conversión genuina es cuando yo entiendo, como entendió Lidia, que yo necesito arrepentirme y creer en Cristo y llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo el mensaje del libro de los Hechos se basa en dos maravillosas y grandiosas palabras que usted tiene que permanentemente predicar: arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento y fe en las personas, no hay una conversión genuina. ¿Qué más podemos decir? Comprendiendo mejor el concepto, comprendamos un poquito mejor el concepto de la homilética. La homilética contiene las pautas metódicas y el material adecuado para formar las bases, la estructura y el cuerpo de su discurso, tal como el famoso arquitecto que con una bodega de materiales construye un bello edificio, ¿cierto? De modo que la palabra homilética, en su forma más breve y sencilla, se puede definir como el arte de predicar. En primera instancia, la homilética se considera como la ciencia que se encarga de regular el fluido del locutor, es decir, usted, hacia el interlocutor, que es el oyente en la iglesia local. Es el vehículo transportador del mensaje al oído del receptor donde queremos llegar. ¿Ve que es importante que usted predique la verdad? Porque o bosqueje bien en sermón, sea claro en su exposición, entendiendo la verdad del pasaje que usted se le entregó para predicar, porque es el vehículo, ¿cierto?, transportador del mensaje. La homilética es el vehículo transportador del mensaje al oído del receptor donde queremos llegar. Entonces, el arte de preparar y presentar el sermón con éxito, en el fondo es el concepto que yo pude extraer de todo lo que les dije. Es el arte de preparar y presentar el sermón con éxito. Hermanos amados, no importa si a usted no le aplauden, no importa si en su predicación gritan amén, no importa si en su predicación usted ve caras confundidas. Usted predique
lo que recibió del Señor, lo que se preparó de manera responsable, deje esa obra transformadora de llevar a los hermanos a través de su mensaje a la santidad, a cambiar, y a quienes son inconversos, a que sean tocados, como fue Lidia, por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la predicación es el arte de preparar y presentar el sermón con éxito. Número 3, y aquí con esto vamos terminando la primera parte de hoy. Recorrido histórico de la homilética. Usted dirá, pero la homilética, hermano Alejandro, es nueva, es de ahora solamente, se le ocurrió a algunos pastores. No. Hermano, la homilética y la predicación expositiva está desde Génesis a Apocalipsis. Esto no es nuevo. Bueno, recorrido histórico de la homilética. Estamos comprometidos con la predicación bíblica, como dijo Agustín. Cuando las escrituras hablan, dice Agustín, es Dios quien habla. Por eso cuando usted se para frente al púlpito y abre su Biblia, es Dios hablando a través de usted. Tamaña responsabilidad, tamaña osadía que tiene usted de hablar en nombre de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. La predicación es uno de los puntos centrales del cristianismo. Constituye uno de los énfasis del Evangelio. Somos embajadores de la palabra de Dios. ¿Entendió bien, cierto? Somos embajadores de la palabra de Dios. Por eso que usted tiene la responsabilidad, hermano, hermana, de estudiar responsablemente, conscientemente, con todas las herramientas que vamos a ver en este curso. Porque si usted es consciente y participa todas las clases, no le puedo asegurar, pero sí lo que vamos a tratar de hacer con nuestro pastor Jorge en nuestro instituto es entregarle a usted procesos, protocolos, herramientas para que usted prepare los sermones. Vamos a hacer varios ejercicios y varios talleres, ¿cierto? Que usted va a realizar, va a preparar sus bosquejos, se los vamos a corregir, les vamos a señalar, mire, la idea central va por este lado, y vamos a darle las mayores recomendaciones de tal forma que a futuro sus mensajes, ¿cierto?, vayan yendo en la dirección correcta, es decir, de menos a más, de menos a más, de menos a más. Nuestro más claro ejemplo se remonta de la predicación, ¿cierto? Se remonta al tiempo de Moisés. Éxodo 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, este pasaje de Éxodo 19:1 y 2, que dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Quién los sacó de Egipto? Obvio, Moisés, ¿cierto? En el año 1500 aproximadamente antes de Cristo, hace unos 3500 años atrás, a la falda del cerro Sinaí, cerca de 2 millones de israelitas, ¿cierto? Dice el Éxodo capítulo 14. Wow, ¿ve que vamos esmoceando este texto? Dios establece un pacto, el pacto mosaico. El verso 5 de Éxodo 19 dice, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, dice Jehová a Moisés, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pacto está en Éxodo capítulo 20, es decir, un capítulo después del 19, obvio. Y ahí está el decálogo, los 10 mandamientos. El primer predicador expositivo es Dios mismo, hermanos. Mire, vamos a tomar los 10 mandamientos y conforme a los capítulos 21 y 23, los vamos a tomar y los vamos a aplicar a la vida cotidiana a los israelitas. Mire, veamos. Si tiene su Biblia ahí en mano, acompáñeme a leer Éxodo 21.
búsquelo mientras tanto, voy a dar unos segundos para que lo busque. Éxodo 21, y si hay alguno de ustedes que quiera leer, ¿cierto? Desconecte su micrófono y me diga, yo quiero leer el versículo número 1 de Éxodo 21, ¿ok? Busquen ahí Éxodo 21:15, Éxodo 20:12, Éxodo 21:16, Éxodo 20:13 y Éxodo 21:16 y 17. Vamos a hacer un ejercicio para demostrar que la predicación expositiva comienza con Dios mismo, donde Él expone el mensaje y aplica el mensaje. ¿Alguien tiene Éxodo 21:1? Ok, yo lo leo. Yo lo tengo. Por favor, hermana Elizabeth. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Luego Dios va a ampliar los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 21:1. Va a ampliar los 10 mandamientos, hermana Elizabeth. Y en Éxodo 21:15, si lo tiene ahí cerquita, léamelo, por favor. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Cierto? Dice el 21:15. ¿Pero qué dice el 20:12? El 20:12. 20:12, yo lo leo, 20:12. Por favor, adelante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí Dios te está predicando. Dice en el 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero en el 21:15 lo que hace Dios aplica esa porción que leyó nuestra hermana Elizabeth, que dice, el que hiere a su padre y a su madre morirá. Lo está aplicando, lo está contextualizando, lo está bajando al pueblo. Primero da una orden, lo explica, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero más adelante, en el 21:15, Dios lo que hace es aplica este verso número 12 del capítulo 20 y dice, el que hiera a su padre y a su madre morirá. ¿Se entiende? Ahora hagamos otro ejercicio. En Éxodo 20:13, ¿quién lo tiene? Éxodo 20:13. No matarás. No robarás. El 21:16, No hermana matarás. Elizabeth. Y 17, ¿lo puede leer, por favor? Sí. El 16 y 17 dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, el 20:13, que es el decálogo, Dios dice, no robarás, ¿cierto? Pero más adelante, en el contexto de los 10 mandamientos, Moisés recibe esta orden y dice en el 21:16, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Se dan cuenta que primero está la orden y después lo que Dios hace, explica y aplica, ¿cierto?, la orden que dio más arriba, ¿cierto? Está hablando de las consecuencias, en el fondo, de no robar, ¿correcto? ¿Qué pasa si robamos? Dice Dios, la consecuencia, es decir, lo contextualiza en el 21:16. Esto es predicación expositiva. Es extraer la verdad, aplicarla y contextualizarla a los tiempos de hoy. Por ejemplo, hermanos amados, el verso 13 del capítulo 20 dice, no robarás. Pero el 21:16 aplica, ¿cierto?, esta verdad. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. De esta misma manera, yo estoy contextualizando, de esta misma manera, hermanos, si usted le roba a alguien, téngalo por seguro que la verdad que está en el versículo 16 será aplicada a su vida. Porque si usted le roba a una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, usted morirá. Es lo que dice el verso 16. ¿Se da cuenta que usted está aplicando, cierto, lo que dice el verso?
Lo mismo puede ocurrir con otros ejemplos que tengo acá, pero vamos a continuar. El final de la historia de Éxodo 19, 1 y 2, que es la que comenzamos. Después de 40 años, acá tenemos la segunda generación de los israelitas. Deuteronomio 1:5 dice, estas son las palabras, permítame, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Luego el verso 5 de Deuteronomio dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, declarar en hebreo es hacer claro, el libro de Deuteronomio explica más ampliamente la ley, es decir, observe, mire, Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Los explica y los enseña. En el capítulo 20 de Éxodo está el decálogo, los 10 mandamientos. En el capítulo 21, lo que hace Dios explica las consecuencias. Pero en Deuteronomio, lo que Moisés hace, le dice al pueblo, ejecuten la orden de los 10 mandamientos, vivan, ¿cierto?, los 10 mandamientos, entren, para que entren y posean la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Los explica y los enseña. Perdón. En cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Sabemos por la carta de Judas 1, 14 y 15 que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación. También el apóstol Pedro se refiere a Noé en su segunda carta como pregonero de justicia ahí en segunda de Pedro 2:5. Pero es Moisés quien tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe con detalle en las Escrituras. Mire, cuando Dios llamó a Moisés en el monte de Horeb, le encomendó la tarea de volver a Egipto para libertar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre. Aunque Esteban lo describe ahí en Hechos capítulo 7 como poderoso en sus palabras y obras, Moisés estaba convencido de que su oportunidad para hacerse el héroe había quedado enterrada en Egipto el día que salió huyendo de la ira de Faraón y se transformó posteriormente, inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo cuando Dios lo mandó a Egipto, se sintió con el deber de ese ministerio que le estaba entregando, le fue a predicar a los egipcios, a los israelitas que estaban esclavizados, les predicó y fue el Espíritu Santo que convenció al pueblo para que salgan de Egipto. ¿Se da cuenta? Lo que hace la predicación cuando yo voy en el nombre de Dios, habiendo preparado, habiendo estudiado el mensaje, es el Espíritu Santo el que convence de libertad y de juicio a los inconversos y a la iglesia los convence de pecado y que dejen de ofender a Dios a través de sus pecados. ¿Se entiende? Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos a Jesús como el predicador itinerante por excelencia. Como dice el famoso predicador inglés del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, dice, Él no vino al mundo para sanar a los enfermos, a los cojos y a los ciegos, o para apaciguar tormentas en el mar. Él podría hacer tales cosas y las hizo con mucha frecuencia, pero todo eso era secundario, no lo principal. Mire, siendo un hombre compasivo, o para ser más preciso, la compasión encarnada, Jesús nunca permitió que las necesidades temporales del ser humano ocultaran de su vista, su necesidad más apremiante. Luego, Martin Lloyd-Jones habla de su prioridad era la predicación de la palabra. Él dice que la prioridad de Cristo era la predicación de la palabra. Recordemos que luego de la resurrección de Jesús, les encargó solemnemente a los predicadores, a sus discípulos, ahí en Lucas 24, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Es decir, les encarga a sus discípulos que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Me explico. Si bien es cierto, el tema secundario de Jesús fue hacer milagros, pero el tema primario fue que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Por eso es que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 fortalece y prepara y entrega el don de los vocabularios, ¿cierto? Distintos que habían ahí en Pentecostés, ¿cierto? En Mateo capítulo 4, también Jesús dice, en estos versículos encontramos el comienzo del ministerio de nuestro Señor entre los hombres. Empieza su tarea entre gentes sumidas en la oscuridad, en la ignorancia, escoge a hombres como compañeros y discípulos suyos, confirma su ministerio como lo ha hecho muchas veces con ustedes a través de diferentes milagros, que despierta la atención de toda Siria y atrae a multitudes que quieren oírle hablar. Y fue Jesús que comenzó a predicar. El Sermón del Monte es una predicación, ¿cierto? Ahora, no hay un oficio tan honroso, amados hermanos, como el de predicador o predicadora. No hay un trabajo tan importante para las almas de los hombres como predicar, hombre, mujer, ¿cierto? Lo puede usar de manera distinta, como predicar la palabra. Fíjense que tras su muerte y la resurrección de Cristo, ahí en Pentecostés, comenzó lo que constituyó la prioridad en la vida y ministerio de los apóstoles, llevar el evangelio a las naciones. Hermanos, consideremos que es un oficio que al Hijo de Dios no le avergonzó hacer. Es un oficio para el que designó a sus 12 apóstoles, luego a Pablo, cuando le dice a Timoteo, predica, sé ejemplo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo fue un ejemplo de una vida dedicada a llevar el mensaje del evangelio con compasión. Estamos viendo la historia de la predicación, por si acaso. Esto a lo mejor puede resultar un poquito tedioso, pero permítame dar los primeros brochazos de este curso para que podamos entender la importancia de la predicación. ¿Ok? Así que si tiene alguna duda, algo, por favor, desconecte su micrófono y me pregunta con toda la libertad. Mire, basta con darle una ojeada al libro de los Hechos para ver la seriedad con que los apóstoles llevaron a cabo esta comisión. Y siempre, hermanos, fueron guiados, siempre fueron guiados por el Espíritu Santo. Y el mejor ejemplo es Pablo. Ahí en Hechos capítulo 16, lo leo porque lo tengo aquí encima. El versículo 6 del capítulo 16 hasta el 14 vamos a leer. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Perdón? ¡Wow! Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Algún objetivo tendría. Recuerden que vamos a ver de que el Espíritu Santo es soberano en la predicación. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¡Wow! Por segunda vez. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo es soberano en la predicación? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, para que le predicáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Aquí estaban haciendo la iglesia en Filipos, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hago énfasis en las plurales. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el texto 14 al final dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba o decía. ¿Se dan cuenta? Que usted tiene que preparar el sermón con responsabilidad, pero siempre, siempre, siempre será el Espíritu Santo, ¿cierto?, que usará lo que usted predica para convencer de juicio y pecado a los inconversos y de convencer a la iglesia de la necesidad de vivir una vida de santidad. Es el medio primordial que ha agradado a Dios utilizar siempre para la conversión y edificación de almas. Los días más gloriosos de la iglesia han sido aquellos cuando se ha honrado la predicación. Los días más tenebrosos de la iglesia han sido, amados hermanos, aquellos cuando se le ha tenido en poca estima la predicación expositiva. Honremos los sacramentos y las oraciones públicas de la iglesia. Utilicémoslos con reverencia, pero tengamos cuidado de no sustituirlos por encima de la predicación. Es la predicación el elemento, es la predicación de la palabra de Dios el elemento esencial en cualquier culto público, en cualquiera. No importa el motivo de ese culto, es la predicación lo esencial, amados hermanos. Los primeros padres de la iglesia también compartieron esta tarea junto a obispos, diáconos, maestros, entre ellos Justino Mártir, Tertuliano, el padre griego Ireneo, obispo de Lyon, y un montón de otros hombres para extender, ¿cierto?, esta importancia de que la predicación del evangelio es lo esencial en un culto. No es la música, no es otro sacramento, no es la celebración de tal o cual cosa, no es ninguna otra cosa, amados hermanos. El objetivo central de un culto público es la predicación del evangelio, es predicar la verdad del evangelio, ninguna otra cosa. Lo demás es secundario, hermanos. Vean la importancia que el Nuevo Testamento le da a la predicación del evangelio. Todo el libro de Hechos, los primeros 3-4 siglos de la era cristiana, siempre fue a través de los padres de la iglesia, la predicación del evangelio era lo importante. Tanto es así que me voy a saltar esto, porque en el fondo es antes de la Reforma, ¿ya? Que también hay precursores, ¿cierto?, que hablan del énfasis. Mire, en la Edad Media, como precursor de la Reforma, como John Wycliffe, surge con un nuevo énfasis de la Biblia como única autoridad de fe y conducta. Esto es antes de la Reforma protestante. A este se le unió más adelante John Huss, cuyas afirmaciones fueron respaldadas por Lutero, el gran predicador y ejecutor de la Reforma protestante. Pero quiero llegar a este personaje, a Jonathan Edwards. Después de la Reforma, la predicación de Jonathan Edwards sobre la justificación por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia. En el año 1734, la predicación de Jonathan Edwards sobre la justificación por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia. En diciembre de ese mismo año, del año 34, hubo 6 conversiones repentinas. Para la primavera, había alrededor de 30 a la semana. Jonathan Edwards mantuvo un cuidadoso relato escrito de sus observaciones y los documentos en sus diarios. También sus sermones más efectivos, que se publicaron posteriormente, estos escritos se leyeron ampliamente en América Latina. El más destacado de los mensajes que predicó Jonathan Edwards el año 1741, creo que fue en octubre, durante el inicio de los posteriormente se conocería como el Gran Despertar. Ahí en Estados Unidos, Jonathan Edwards contribuyó quizás con el sermón más famoso de la historia de Estados Unidos: pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón fue predicado el año 1741
aunque este sermón ha sido ampliamente reimpreso, de hecho, en nuestra iglesia local, si el pastor Jorge, si está con nosotros, me puede decir, tenemos un libro que habla sobre ese sermón en particular, Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. He ahí, hermanos amados, la importancia de predicar la palabra, de convencer a través del sermón a los hermanos que deben cambiar, de tener mejores matrimonios, mejores familias, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos. Y aquellos que no han entregado sus vidas a Cristo pueden entender que han ofendido a Dios o la santidad de Dios durante toda su vida y que necesitan arrepentirse. Creo que por aquí podemos dejar el estudio de hoy porque, bueno, el siglo XX comenzó concediendo relevancia a la predicación, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el panorama general se vio oscurecido. El alemán Bonhoeffer fue otro de los teólogos que enfatizaron sobre la predicación expositiva. Hoy tenemos expositores brillantes, amados hermanos, de la predicación expositiva: Miguel Núñez, Sugel Michelén, John MacArthur, y hoy, 9 de julio, usted y yo intentaremos aprender esta importante herramienta para ser más exitoso en la entrega del mensaje central de la Biblia. Amados hermanos, tal vez nosotros también necesitamos reorientar nuestras responsabilidades. Si Dios nos llamó a este trabajo, de las muchas cosas que estamos llamados a hacer, ninguna es más importante para nuestro trabajo y el bien de las almas que la proclamación fiel de su palabra. Además, estas reflexiones deben inspirar una sobriedad y una reverencia apropiada que acompañarán al predicador en su trabajo. Fin de la primera clase: estudiar el contenido de los PDF enviados. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes 16 de julio a las 20 horas. Déjeme dejar de compartir y estoy llano a recibir consultas y dudas o algún comentario que usted quiera realizar. Pueden abrir ahí sus micrófonos. Bien, está mi hermana Aliana Gómez, por favor, adelante, puede hablar o consultar. Gracias, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por este taller, está muy bonito, me ha gustado muchísimo, estaba en realidad ansiosa ya por empezar. Una consulta, entendí que, bueno, que sí vamos a tener como una parte práctica de elaboración de bosquejos. Así es. Ok. Esto lo vamos a ir trabajando conforme vamos avanzando. Estamos dando los primeros brochazos a la pintura, ¿cierto? Lo digo de manera coloquial, ¿cierto? Es necesario que entendamos la historia de la predicación. Mire, hermana Aliana, cualquier doctrina tiene una historia. Lo que se llama, hermana Aliana, la doctrina ortodoxa. Y la homilética o la predicación también tiene su historia. Y nace allá con Moisés, ¿cierto? Aplicando los 10 mandamientos. Y luego pasamos en la historia. O sea, hay muchos ejemplos de predicaciones positivas en el Antiguo Testamento, con mayor razón en el Nuevo Testamento. Y con mayor razón, ¿cierto? Los padres de la iglesia, los pre-reformadores, los reformadores y los posteriores, ¿cierto? Que hoy día tenemos a personajes de relevancia, ¿cierto? Que Dios ha honrado, como el pastor Sugel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur, y entre otros más, el pastor Sproul, ¿cierto? Que ya partió a la presencia del Señor, entre otros. ¿Y por qué no ustedes también, una vez que aprendan estas herramientas que vamos a analizar acá, vamos a hacer exégesis de pasajes, vamos a estudiarlos a la luz de una sana exégesis, ¿ya? Así que se viene cargado de mucha preparación, de mucha responsabilidad de parte de ustedes. Así que si quieren terminar este curso
como hoy día le decía a los alumnos de acá del colegio donde yo hago, esfuerzo, constancia, esfuerzo y sacrificio. Sea constante, esfuércese y disciplina en el estudio, ¿ok? No sé si respondí su pregunta, hermana Aliana. Sí, claro, claro, muchísimas gracias, más bien. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bien, siendo las 21:12, voy a dejar con ustedes al director general de nuestro Instituto Bíblico, a nuestro pastor Jorge Rocha, para que nos entregue alguna palabra de saludo y alguna sugerencia, ¿cierto?, para ustedes. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, estimados hermanos, hermanas, pastores que están ahí conectados en esta noche. Un gusto poder saludarles, algunas caras conocidas ya de algún tiempo, ya de algunos años que hemos estado estudiando juntos, otros caras nuevas y nombres nuevos, y eso nos alegra mucho como parte del trabajo que hace la iglesia local acá en Santiago de Chile. Siempre el deseo fue de dar de gracia lo que un día de gracia recibimos nosotros, los que Dios nos ha permitido la bendición de prepararnos en esta vida de la fe, en este tiempo de cada uno de nosotros de ir creciendo en la palabra del Señor. Me conecté recién porque estábamos en clase con la iglesia local también. Tenemos otro módulo que se nos junta con este módulo acá, pero solamente animarle a que cada uno de ustedes siga adelante con este tiempo de enseñanza. Siempre he creído que la enseñanza es necesaria para poder prestar un mejor servicio en la obra del Señor. A mejor preparación es mejor el servicio que podemos entregar para el Señor. Solamente invitarle a que le saquen mucho provecho a esta instancia que está a cargo de nuestro hermano Alejandro Lizama. Aprovechen a nuestro profesor para que pueda ahí apoyarle mucho en esta área que maneja bastante bien con respecto al tema de la predicación expositiva. Así que desde acá, de una noche muy fría acá en Santiago de Chile, solamente un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, algunos en el Caribe, en Centroamérica, y quizá algunos no con tanto frío como nosotros acá, pero ya algún día van a conocer de nuestro frío acá en Santiago de Chile también. Para algunos esperamos que nos visiten en algún minuto. Así que un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Jorge. Y también quiero tomarme la licencia, si nuestro pastor Roberto Salgado nos pueda orar para terminar, si está en condiciones, Pastor Salgado, orar para terminar la clase. Si no, antes, saber si hay algún hermano de alguna nación hermana que pueda entregar alguna primera impresión de esta primera clase. Sería bueno de saber cómo ha recibido, ¿cierto?, esta primera clase, o algún compatriota, ¿cierto?, de nuestro país, Chile, que pueda entregar alguna impresión de qué le pareció esta primera clase, esta clase introductoria, ¿cierto? Sería para nosotros grato poder escucharle. Parece que nadie quiere hablar, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me parece? Bien, Pastor Salgado, parece que todos queremos desconectarlo, parece. Bien. Sí, está entretenido, así es que me parece que fue un poco corto. Quedó que un gusto a poco, no, está bien, hermano. Eso está bien. Oye, sí, me parece muy bien, así es que solamente, bueno, en algún momento le voy a preguntar, no ahora, bueno, usted lo dijo, que es la predicación expositiva, pero en palabras más sencillas, más simples y más cortas. Si lo pudiera decir en 2 palabras, será mucho pedir, pero para una próxima. Pero sí. deme 10 segundos. La predicación expositiva, Pastor Roberto, es extraer la idea exegética del texto bíblico y conocerla y exponerla con una idea predicable. Me explico. La primera carta del apóstol San Pedro dice, el 1:15 dice, antes bien, creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si yo estudio ese texto, Pastor Salgado,
estudio las palabras en el griego, que no es difícil, vamos a aprender aquí, hay herramientas, no es necesario que nos aprendamos los idiomas, hermanos. Bueno, yo por mi licenciatura tuve que estudiar el griego y hebreo, pero vamos a aprender a usar herramientas. Mire, la palabra crecer ahí, en ese versículo, está en un verbo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden del Señor de que debemos conocer a Cristo y crecer en su gracia. ¿Qué estoy haciendo ahí? Hermanos amados, así como el apóstol San Pedro dice en esta carta que debemos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa es la idea exegética. Estoy diciendo la verdad del texto. Se lo dice a la iglesia de aquel entonces. De esta manera, hermanos amados, Dios quiere en esta mañana en nuestra iglesia local que usted también reciba la orden del Espíritu Santo, que usted debe crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy entregando la idea predicable. Estoy contextualizando el texto, la idea exegética. Eso es más o menos la predicación expositiva. Pero para llegar a la idea exegética, yo tengo que estudiar el texto. Sí, de todas maneras. Bueno, además después viene la próxima, que es bueno, usted lo dijo delante, cuál es la importancia de la predicación expositiva. Sí. También en menos palabras, sencillo, es un poco difícil porque necesita más explicación, pero por ahí van mis anotaciones. Así Perfecto. Es que un agrado, pues, mi hermano Alejandro, una bendición. Y bueno, para la próxima ahí usted nos estará recordando porque usted sabe, la memoria es frágil. Bien, oramos entonces para despedirnos. Amén, amén, amén. Amén. Padre mío, Dios mío, Señor, en esta hora te damos gracias por haber estado, Señor, delante de tu presencia, Señor, en esta clase, llenándonos, mi Dios, de conocimiento para exponer tu palabra, para llevarla, para transmitirla, mi Dios, para poder, Señor, hacer un mejor trabajo. Usted, Señor, corrija nuestros errores, usted nos instruya, nos redarguya, nos reprenda también, mi Dios, y que podamos aprender, Señor, de cómo transmitir su mensaje, mi Dios. Padre eterno, gracias por esta linda bendición. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados, lo que no lo pudieron hacer el día de hoy, en una próxima oportunidad lo puedan hacer, que puedan ser muchos más. Mi Dios, si creemos de que usted es quien va a tocar nuestros corazones, es usted quien nos va a enseñar, quien nos va a instruir, mi Dios. Y te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos das esta sabiduría y nos da este entendimiento, Padre eterno. Muchas gracias por esta linda bendición. Nos despedimos del uno para con el otro, pero no de usted, mi Dios, y lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amados hermanos. Amén. Desde acá, de esta fría ciudad de Santiago de Chile, nos despedimos a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos de Latinoamérica, ¿cierto? Les esperamos, si Dios quiere. Transmita estas, yo voy a subir mañana, si Dios quiere, el video a nuestro canal de YouTube. Ahí hay otras enseñanzas. Usted puede entrar a nuestro canal de YouTube de nuestro instituto. Hay un montón de ramos que ya hemos dado. Entonces usted puede mirar las clases ahí y puede entusiasmarse para que siga estudiando con nosotros. Pero principalmente voy a subir este video, si Dios quiere, mañana. Y entregue, ¿cierto?, el link del grupo de WhatsApp a quien usted crea que necesita aprender estas materias importantes. ¿Ok? Bien, algo más, si no, nos vamos, abra sus camaritas ahí, ¿cierto?, desconecte su audio y nos despedimos como corresponde a buenos hermanos en Cristo. Desde Santiago de Chile, frío Santiago de Chile, pero con mucho amor para ustedes en el Señor. Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones, buenas noches. Acá en la Araucanía estamos a menos 10, así es que está con un pingüino al lado. Está con un pingüinito ahí al lado. Sí, al lado del volcán Lonquimay, digo. Así que está muy helado.
Wow. Pero así, al calor de esta clase, no Nuestro pasa hermano nada. ahí de Puerto Rico que nos manda un poquito de calor para acá, pues. Y Sí, Guatemala son... también parece ese calor. Ah, sí. Guatemala y Puerto Rico. Uy, que estar acalorado. Yo estoy acá Pero más como diría abrigado, un buen más abrigado que hijo pentecostal, único. pero el fuego de Dios nos Eso es lo que me hace calienta. falta, dice usted. Sí. Buenas ¿Qué noches, otros que estén países bien. hay Un Buenas abrazo, noches, Dios les presentes? bendiciones. bendiga. Dios Chao. les bendiga. ¿Qué otros países Chao, hay chao. presentes? Hasta la próxima. Un Buenas placer, Dios les noches. bendiga. Nos vemos el próximo Bye. martes, si así Dios quiere. Bye bye.